Bienvenidos de nuevo al aula virtual. Vamos a comenzar con el estudio del título 8 de la Constitución, sobre la organización territorial del Estado, el cual se compone de 3 capítulos. El primero de ellos, con los principios generales, el segundo, sobre la administración local, y el tercero, sobre las comunidades autónomas. Para entrar en materia, comentaros que frente al carácter centralizado de la organización territorial del régimen anterior, la Constitución ha optado por una fórmula intermedia de descentralización política, ya que tal como vimos en el artículo 2, aunque se establece una única soberanía e indisolubilidad de la nación española, a la vez se reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran. Es decir, se reconoce el derecho a la creación de otras entidades de inferior entidad con capacidad de autogobierno, en el marco de las competencias que el Estado les transfiera. Así, vamos a ver en el artículo 137 las entidades que van a conformar la organización territorial del Estado. El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las comunidades autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. Este artículo ha sido muy frecuentemente preguntado, por lo que tenemos que tener clarísimo que el Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y comunidades autónomas, todas ellas con autonomía de gestión. Si bien vamos a ir viendo a lo largo de este título que la autonomía de las comunidades autónomas va a ser más intensa que la de provincias y municipios, que van a conformar los entes locales, con una función principalmente administrativa. El siguiente artículo, el 138, también contiene un aspecto muy preguntado. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad, consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular. Como ya comentamos, el principio de solidaridad, que casi pasa desapercibido en el artículo 2, aquí toma especial trascendencia, siendo una pregunta bastante típica, indique en qué artículo de la Constitución española se consagra el principio de solidaridad, no teniendo que confundirnos con este artículo, el 138. Otro aspecto también bastante preguntado es lo referente a la especial atención, de cara a mantener el equilibrio económico, a las características del hecho insular, que se refiere a las regiones insulares, las islas, que forman parte de España. Y continúa el artículo diciendo que las diferencias entre los estatutos de las distintas comunidades autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales. Por último, finaliza este capítulo con el artículo 139, que nos dice que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado. Y además, que ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento. Y pasamos a ver el capítulo segundo, de la administración local. Como hemos comentado, incluye a los municipios y a las provincias, tal como vamos a ir viendo en los 3 artículos que lo componen. El 140 nos dice, sobre los municipios, que la Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos ayuntamientos, integrados por los alcaldes y los concejales. Los concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal. Y además los alcaldes serán elegidos por los concejales o por los vecinos. La personalidad jurídica es la capacidad para ser titular de derechos y obligaciones, reconocidos por las normas jurídicas. Todas las personas físicas, los humanos de carne y hueso, tenemos personalidad jurídica, pues tenemos derechos y obligaciones. Derecho a la vida, a la libertad de expresión, a tener una nacionalidad.
la obligación de ser inscritos en el registro civil, de pagar impuestos. Pero no solo las personas tenemos personalidad jurídica, pues esta capacidad también se reconoce a entidades, que a su vez están formadas por personas físicas, que son titulares de derechos y obligaciones legales, como por ejemplo un ayuntamiento, una empresa o una universidad. Pues bien, fijaros que acabamos de ver que la de los municipios es plena. Esto, aunque no tiene ningún significado jurídico, pues no hay distintos tipos de personalidades jurídicas, sí ha sido muy preguntado, sobre todo porque veremos a continuación que la personalidad jurídica de las provincias es propia. Otro aspecto importante de recordar es que el órgano de gobierno de los municipios son los ayuntamientos, formados por el alcalde y los concejales. Así como que observéis que si bien los concejales se eligen siempre por los vecinos mediante sufragio universal, es decir, elecciones municipales, los alcaldes pueden ser elegidos bien por los propios concejales, que es la forma habitual de elección, o bien directamente por los vecinos, lo cual ocurre en el régimen de concejo abierto, aplicable en pequeños municipios. A continuación, el siguiente artículo, el 141, pasa a recoger las provincias, de las cuales nos dice que la provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica. De este primer apartado, reseñaros, por una parte, que la provincia se define como una agrupación de municipios, siendo estos, los municipios, la entidad local básica, y las provincias, las partes en las que se divide el Estado para el cumplimiento de sus funciones. No obstante, como ya comentamos, las provincias también gozan de personalidad jurídica, en este caso propia. Esta cualidad, insistimos, que no tiene ningún sentido jurídico, más allá de resaltar que las provincias la tienen de forma independiente a la de los municipios. No obstante, es muy típica la pregunta sobre cómo es la personalidad jurídica o la autonomía de las provincias o municipios. Para ayudaros a no confundirlo, recordad que la de la provincia es propia, mientras que la del municipio es plena. Otro aspecto muy preguntado es que cualquier alteración de los límites provinciales requiere de ley orgánica de las Cortes Generales, en contraposición con los límites municipales, para los que vemos que la Constitución española no establece este requisito. Aclarado esto, continuamos viendo en el apartado 2 que el Gobierno y la Administración Autónoma de las provincias estarán encomendadas a diputaciones. Las diputaciones provinciales ejercen como órgano de gobierno y administración de las provincias. Eso sí, solo en aquellas comunidades autónomas con más de una provincia, pues en las comunidades autónomas uniprovinciales, como La Rioja, estas funciones son ejercidas por su Parlamento y Gobierno autonómicos. El apartado 3 nos dice que se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes a la provincia, como por ejemplo comarcas o áreas metropolitanas. Y por último, en el apartado 4, que en los archipiélagos las islas tendrán además su administración propia en forma de cabildos o consejos. Estos ejercen funciones similares a las diputaciones provinciales en cada una de las islas de Canarias o Baleares. Y finaliza este capítulo con el artículo 142, que nos dice, respecto a la financiación de estos entes locales, que las haciendas locales se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las comunidades autónomas. Y pasamos a ver el capítulo 3, sobre las comunidades autónomas, uno de los más preguntados de la Constitución. Como ya comentamos al inicio del tema, la Constitución reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones, siempre en el marco de una nación unitaria e indisoluble. Este reconocimiento dará lugar a la formación de las comunidades autónomas, entidades territoriales
con capacidad de autogobierno. Realmente, la Constitución española no establece ni el mapa autonómico ni las competencias concretas que cada comunidad debe asumir, ni su organización interna, sino solo el marco constitucional dentro del cual serían las propias provincias las que decidirían organizarse en comunidades autónomas y establecerían sus respectivos estatutos de autonomía, su organización y competencias, siempre dentro de dicho marco constitucional. Sin embargo, este proceso no fue único ni inmediato, así que la Constitución habilitó diferentes mecanismos para que los diferentes territorios, según sus características, pudieran optar a constituirse como comunidades autónomas. Vamos a ver en el artículo 143 la primera vía de acceso a la autonomía, también denominada como vía ordinaria o vía lenta. En el ejercicio del derecho a la autonomía reconocido en el artículo 2 de la Constitución, las provincias limítrofes, con características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica podrán acceder a su autogobierno y constituirse en comunidades autónomas. La iniciativa del proceso autonómico corresponde a todas las diputaciones interesadas y a las 2/3 partes de los municipios, cuya población represente al menos la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla. Estos requisitos deberán ser cumplidos en el plazo de 6 meses. Y en el apartado 3, la iniciativa, en caso de no prosperar, solamente podrá reiterarse pasados 5 años. Este artículo, como hemos comentado, supuso la vía ordinaria de acceso a la autonomía de la mayoría de las comunidades autónomas, como por ejemplo La Rioja, Asturias o Extremadura. Importantísimo recordar, por una parte, que el requisito para poder acogerse a la misma es que se trata de provincias limítrofes con características históricas comunes, islas o provincias con entidad regional histórica. Por otra parte, que la iniciativa autonómica corresponde a las corporaciones locales, concretamente a todas las diputaciones de cada una de las provincias, más 2/3 de los municipios, y que el plazo para llegar a este acuerdo es de 6 meses, debiendo esperar, en el caso de no conseguirse, 5 años para plantear una nueva iniciativa. El siguiente artículo, el 144, recoge el procedimiento o vía extraordinaria. Las Cortes Generales, mediante ley orgánica, podrán, por motivos de interés nacional, autorizar la constitución de una comunidad autónoma cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia y no reúna las condiciones del apartado 1 del artículo 143. Autorizar o acordar en su caso un estatuto de autonomía para territorios que no estén integrados en la organización provincial o sustituir la iniciativa de las corporaciones locales. De esta vía extraordinaria, recordad como punto más importante que solo por motivos de interés nacional pueden sustituir las Cortes Generales la iniciativa de las corporaciones locales, autorizando los estatutos de autonomía para provincias sin entidad regional histórica o cuyo territorio sea inferior a la provincia, o para regiones que no estén integradas en la organización provincial, como Ceuta y Melilla. La Comunidad Autónoma de Madrid, por ejemplo, obtuvo su autonomía por esta vía. Antes de continuar con el siguiente artículo, vamos a comentaros algo que veremos recogido más adelante, y es que las diferentes vías de acceso se traducirán en distinto nivel de competencias, que de forma inicial podían asumir las comunidades autónomas. De forma que las que accedan a la autonomía por las vías que acabamos de ver, solo podrán asumir todas las competencias tras un periodo de 5 años y mediante reforma de su estatuto. Mientras que en el artículo 151 veremos que se establece un procedimiento especial o vía rápida, en el cual no es necesario esperar dicho lapso de 5 años. Eso sí, cuando se consiga acuerdo en la iniciativa de autonomía, además de por las diputaciones provinciales, por 3/4 partes de los municipios de cada provincia, y además
sea ratificada mediante referéndum, con voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores, también en cada provincia. Conseguir este acuerdo resulta tremendamente difícil y solo Andalucía consiguió acceder a la autonomía por esta vía. A cambio, pudo acceder desde el principio a asumir todas las competencias que la Constitución posibilita. Además de esta vía, la disposición transitoria segunda recoge una cuarta vía de acceso a la autonomía, o vía simplificada, que también permite la asunción de todo el techo competencial desde el principio. Eso sí, solo para los territorios que en el pasado ya hubiesen tenido proyectos de autonomía, es decir, los territorios históricos de Cataluña, País Vasco y Galicia, los cuales ya disponían de estatutos de autonomía que nunca llegaron a tener aplicación práctica debido a la Guerra Civil de 1936 y al régimen franquista posterior. Por esta disposición, además, estos territorios no necesitaron cumplir con los requisitos de iniciativa autonómica que hemos comentado, empleando directamente a sus órganos colegiados preautonómicos para la elaboración del proyecto del Estatuto de Autonomía. Por último, otras dos disposiciones recogen la solución autonómica para dos casos particulares. La disposición adicional primera recoge el amejoramiento del régimen foral de Navarra, considerando que ya tenía un régimen provisional de autonomía. Y la disposición transitoria quinta recoge la opción para Ceuta y Melilla de formar autonomía si así lo desean. Así pues, y de cara a facilitaros el estudio de este tema, os dejamos un esquema resumen con todas las vías de acceso a la autonomía recogidas en la Constitución. Y una vez visto todo lo relativo a las vías de acceso a la autonomía, continuamos viendo en el artículo 145 que en ningún caso se admitirá la federación de comunidades autónomas. Una federación de comunidades autónomas supondría la unión de varias de ellas bajo el mandato de un gobierno común, diferente del gobierno del Estado, lo cual, como acabamos de ver, está terminantemente prohibido en nuestra Constitución. El apartado 2 recoge, sin embargo, otras dos formas de colaboración entre comunidades autónomas que sí están permitidas: los convenios y los acuerdos de cooperación. Las comunidades autónomas podrán celebrar convenios entre sí para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas, con la correspondiente comunicación a las Cortes Generales. Los acuerdos de cooperación entre las comunidades autónomas necesitarán la autorización de las Cortes Generales. De este apartado, no nos interesa saber las diferencias entre convenios y acuerdos de cooperación, siendo lo más importante a tener en cuenta que los convenios solo requieren ser comunicados a las Cortes Generales, mientras que los acuerdos de cooperación necesitan de su autorización. Nuevamente, una regla mnemotécnica os ayudará a recordarlo y no confundirlo, pues si os fijáis, los convenios con C se comunican también con C, mientras que los acuerdos con A se aprueban también por A por las Cortes Generales. Y pasamos a ver en el artículo 147, respecto a los estatutos de autonomía, que los estatutos serán la norma institucional básica en cada comunidad autónoma, y el Estado los reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico. Y muy preguntado en el apartado 2, el contenido mínimo de dichos estatutos de autonomía. Los estatutos de autonomía deberán contener la denominación de la comunidad, que mejor corresponda a su identidad histórica, la delimitación de su territorio, la denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias y las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución. Por último, un aspecto muy importante que aún no hemos visto reflejado es que los estatutos tienen reserva de ley orgánica. La reforma de los estatutos se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales mediante ley orgánica. Y pasamos a ver dos artículos muy importantes, de los cuales debéis aprender sí o sí su número.
el artículo 148, en el cual se recogen las competencias que pueden asumir las comunidades autónomas, y el 149, que recoge las competencias exclusivas del Estado, que pese a que reciben este nombre, veremos que algunas pueden ser compartidas con las comunidades autónomas. Ambos listados son bastante largos, especialmente el de las competencias estatales, por lo que aunque os recomendamos el estudio exhaustivo de los mismos, pues son fuente de innumerables preguntas, os aconsejamos que en la medida de lo posible intentéis razonar el por qué pertenecen a uno u otro listado, partiendo de la regla general de que van a ser competencias de las comunidades autónomas todas aquellas que hagan referencia a sus instituciones, su territorio o su interés propio, así como en el caso de carreteras, canalizaciones o similares, solo cuando discurran por su propio territorio. Pues todo lo que suponga un interés general o afecte a todo el territorio, como por ejemplo la moneda, pesas o medidas, o sea de especial trascendencia, como las materias de inmigración, relaciones internacionales, defensa o justicia, van a ser estatales. Así pues, del siguiente artículo, el 148, os vamos a reseñar aquellas competencias que por ser un poco más generales os pueden llevar a equívoco. Las comunidades autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias: organización de sus instituciones de autogobierno, las alteraciones de los términos municipales comprendidos en su territorio, ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, las obras públicas de interés de la comunidad autónoma en su propio territorio, los ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la comunidad autónoma, los puertos de refugio, los puertos y aeropuertos deportivos y en general los que no desarrollen actividades comerciales, la agricultura y ganadería, los montes y aprovechamientos forestales, la gestión en materia de protección del medio ambiente, los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de interés de la comunidad autónoma, la acuicultura, la caza y la pesca fluvial, ferias interiores, el fomento del desarrollo económico de la comunidad autónoma, la artesanía, museos, bibliotecas y conservatorios de música de interés para la comunidad autónoma, patrimonio monumental de interés de la comunidad autónoma, el fomento de la cultura, de la investigación y, en su caso, de la enseñanza de la lengua de la comunidad autónoma, promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial, promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio, asistencia social y, a continuación, especialmente importante para los opositores de salud, sanidad e higiene. Y por último, la vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones. A continuación, el apartado 2 establece, como ya habíamos comentado, que transcurridos 5 años y mediante la reforma de sus estatutos, las comunidades autónomas podrán ampliar sucesivamente sus competencias dentro del marco establecido en el artículo 149, es decir, dentro de las competencias que inicialmente son exclusivas del Estado y que las comunidades autónomas podrán compartir, bien elaborando los reglamentos derivados de la legislación básica del Estado o bien solo ejecutando la legislación estatal. Este reparto de competencias lo estudiaremos mejor en el tema dedicado al Estatuto de Autonomía, no siendo de interés ahora mismo en lo que respecta a la Constitución. Lo que sí resulta interesante es que recordéis, como ya habíamos comentado con anterioridad, que es por este apartado que las comunidades autónomas que lograron su autonomía por la vía ordinaria o lenta del artículo 143, solo pudieron asumir inicialmente las competencias de este artículo, el 148, debiendo esperar ese lapso de 5 años para poder asumir las competencias compartidas con el Estado, del siguiente artículo, el 149, del cual también os reseñaremos solo aquellas competencias que pueden dar lugar a equívoco o son especialmente importantes, sin que eso implique que no debáis estudiarlas todas. Fijaros también en que siempre que aparezca legislación, bases o legislación básica,
nos vamos a encontrar frente a una competencia estatal, así como todo lo que sea de interés general o afecte a más de una comunidad autónoma. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo. Relaciones internacionales. Defensa y Fuerzas Armadas. Administración de justicia. Legislación mercantil, penal y penitenciaria. Legislación procesal. Legislación laboral. Legislación civil. Legislación sobre propiedad intelectual e industrial. Régimen aduanero y arancelario. Comercio exterior. Sistema monetario. Divisas, cambio y convertibilidad. Bases de la ordenación de crédito, banca y seguros. Legislación sobre pesas y medidas. Determinación de la hora oficial. Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. Hacienda general y deuda del Estado. Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica. Y a continuación, especialmente importante para opositores de sanidad, debiendo memorizar incluso que se encuentra en el artículo 149.1.16, la sanidad exterior, bases y coordinación general de la sanidad, legislación sobre productos farmacéuticos. Y continuamos viendo legislación básica y régimen económico de la seguridad social, las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios, pesca marítima, marina mercante y abanderamiento de buques, iluminación de costas y señales marítimas, puertos de interés general, aeropuertos de interés general, control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo, servicio meteorológico y matriculación de aeronaves, ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una comunidad autónoma, régimen general de comunicaciones, tráfico y circulación de vehículos a motor, correos y telecomunicaciones, recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una comunidad autónoma, legislación básica sobre protección del medio ambiente, obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una comunidad autónoma, bases del régimen minero y energético, armas y explosivos, normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión, y en general de todos los medios de comunicación social. Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español, museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal. Seguridad pública. Regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales. Estadística para fines estatales. Y por último, autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum. A continuación, el apartado 3 aclara que las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las comunidades autónomas en virtud de sus respectivos estatutos. Y además, la competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los estatutos de autonomía corresponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las comunidades autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de estas. El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las comunidades autónomas. Y con esto vamos a finalizar este primer vídeo del título 8 de la Constitución Española, sobre la organización territorial del Estado. Como siempre, reseñaros los aspectos más importantes vistos, que han sido las vías de acceso a la autonomía, sintetizadas en el esquema y muy especialmente las recogidas en los artículos 143 y 144, el contenido mínimo de los estatutos de autonomía en el artículo 147,
el listado de competencias de las comunidades autónomas del artículo 148 y el listado de competencias del Estado del artículo 149. Nos vemos en el próximo vídeo.